Qué gusto es estar con ustedes. Está la pastora Maru y yo, Buenos la pastora días. Lorena, con una parábola para poder meditar. Es la parábola de la higuera estéril. Según Lucas 13, del versículo 6 al 9, dice: entonces les contó esta parábola. Jesucristo contó: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé frutos. Si no, córtela. Aquí está una historia donde Jesucristo está dando un ejemplo de una higuera, de un árbol de higo que no está dando higos y que están decidiendo cortarla. Sin embargo, el que la está cuidando dice: déjame abonarla, déjame seguir trabajando en él, dame un poco más tiempo y si no, pues hay que cortarla. Cuando Jesús está hablando de esta parábola, podemos entender, fue para quería explicar 2 cosas. Uno, los judíos, el pueblo de Israel, que se creían que por ser descendientes de Abraham no tenían que hacer nada más que ser descendientes de Abraham, y por eso ya ser hijos de Dios, y por eso ya tenían todo el camino con Dios listo. Pero el Señor siempre les decía: no es nada más por descendencia carnal, no es nada más porque vinieron de personas, sus antepasados es Abraham, sino es en lo espiritual. Así que ahora nosotros lo podemos ver así: en lo espiritual nosotros somos llamados a vivir como hijos de Dios, y no podemos pensar que nada más porque nos creemos buenos vamos a estar en la eternidad con Dios, sino más bien el Señor nos llama a dar fruto, a demostrar que somos hijos de Dios a través del fruto que nosotros estamos mostrando, que nosotros vamos a demostrarle a Dios y al mundo. El Señor nos dice que tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer, poner nuestra fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Su sacrificio paga el precio de nuestra maldad. Nosotros debemos, primero, antes que nada, creer en Jesús, tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, caminar con Él, rendirnos a Él. El Señor, por nuestra fe en Jesús, pone a su Espíritu Santo en nosotros y nos impulsa a hacer buenas obras, a dar buen fruto. No es que hagamos cosas buenas sin Jesús y que no necesitemos a Jesús y nosotros pensemos que estamos haciendo cosas buenas nada más, sino que primero que nada es recibir a Jesús, impulsados por su Espíritu que empieza a vivir por nosotros, hacemos las obras que a Dios le agrada. Eso es dar fruto. Amén, amén. ¿Y cuántas veces el Señor nos habló de dar fruto? Muchas, ¿verdad? ¿Y qué es el fruto? Cuando Jesús habla del fruto, habla de llevar una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, una vida que refleja la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso viene en Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros debemos de dar ese fruto que el Señor nos enseña con humildad, dar esa bendición a los hermanos, para que nosotros reflejemos el amor de Cristo. A través de nosotros reflejaremos ese amor que nosotros los hermanos nos van a ver. Amén. Qué hermoso que el Señor nos llama a dar fruto. Según Mateo 3:8, el Señor nos dice: produzcan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Ya no puedes vivir con tu estilo pasado, en el que pensabas que eras bueno, en el que pensabas que estabas bien. Más bien ahora,
vive según lo que el Señor te dice, que es digno de reconocer que estás arrepentido de tus viejas maneras y ahora quieres actuar según lo que el Espíritu Santo te está enseñando a hacer. Lo que me encanta de esta parábola es de que el Señor quiere ver fruto. Él quiere ver fruto en nosotros, quiere ver fruto, por ejemplo, en esta higuera. Y dice, si no da fruto la vamos a cortar. Y tenemos que entender que el Señor, aparte de amoroso, es un Dios de justicia. Y va a haber un momento en que ya no vamos a, cuando Él venga por segunda vez, cuando Él va a juzgar y ya no vamos a tener la oportunidad de decir, ay no, perdón, ya quiero hacer las cosas bien. O sea, va a llegar un momento en que ya no vamos a tener tiempo de arrepentirnos. Ahora, antes de que Él regrese, antes de que sea el fin de las cosas, es cuando tenemos la oportunidad de arrepentirnos y tenemos que reconocer que necesitamos a Jesucristo y caminar según su palabra, dando caminando, demostrando que estamos dando fruto digno de arrepentimiento de nuestras viejas maneras. Y qué impresión que el Señor le dice, dale un año más, no lo cortes todavía. Y eso es Dios también diciendo, es como Jesús está diciendo, yo morí por ellos, vamos a darles tiempo para que se arrepientan, ¿no? El Señor lo dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos está teniendo paciencia, pero no nos confiemos de que hay en un año o hay en 2 años, porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros de vida, así que es ahora, es hoy el día en el que tenemos que decir, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, ayúdame a vivir como a Dios le agrada, con frutos dignos de arrepentimiento. Ya no quiero ser como yo antes era, ahora quiero vivir como a ti te agrada. Quiero dar buen fruto. No quiero ser como ese árbol de higo que no daba fruto y que lo único que era tal vez para dar sombra, pero yo no fui creado nada más para dar sombra, fui creado para dar fruto. Así que hoy pregúntate, ¿dónde está tu vida? ¿Estás dando fruto? ¿Estás cumpliendo el llamado de Dios? ¿Estás haciendo las obras que Dios planeó para que tú hagas? Y si no, ponte con Jesús, alíñate a Él y dile, Señor Jesús, yo te recibo, quiero estar contigo, quiero vivir como a Dios le agrada y tener todo listo para cuando Él llegue por segunda vez. Dios es bueno. Hasta luego. Bendiciones.